Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Espero que hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que sean dóciles a escucharla y sabios a querer entenderla. Cuando digo sabios, qué difícil es entender la palabra de Dios, pero nos volvemos dóciles a la palabra de Dios, seguramente que sí la entenderemos, porque no es que la palabra de Dios sea difícil de entender, es sencilla, es clara, pero cuando usted se deja guiar por un demonio, entonces se vuelve complicada para ustedes. Por ejemplo, cuando el Señor manda a decir, vayan, y a quienes perdonaréis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos, es fácil de entender. ¿Qué dio la orden del Señor? Vayan, y todo el que venga a ustedes a pedir perdón por sus pecados, ustedes tienen la autoridad de perdonar los pecados. Pero ¿cómo lo entienden los hermanos separados? No, eso no es así. No, aquí en la tierra no hay autoridad para perdonar pecados. La única autoridad para perdonar pecados es Dios en los cielos. Y entonces uno se pregunta, ¿perdón? ¿Cómo algo tan sencillo que es la palabra de Dios en boca del mismo Jesucristo, los hermanos separados, por llevarle la contraria a la Iglesia Católica, lo interpretan a como a ellos les da la gana? Entonces uno dice, por Dios bendito, lo sencillo se vuelve difícil y se vuelve raro ante los protestantes. Y es así, la Eucaristía lo mismo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nosotros los católicos entendemos eso tan sencillo, que si nosotros recibimos la Eucaristía todo el tiempo y estamos en gracia con Él, recibiremos la vida eterna. Y los hermanos separados se complican y dicen, no, ahí no está Cristo, ¿cómo va a estar en un pan? Y comienzan con su sabiduría humana a tratar de interpretar las cosas espirituales y divinas, y no les cuaja, no les da, y entonces prefieren creerse en ellos mismos, en sus propias teorías, y alejarse de la verdad. A veces uno es así. Bueno muchachos, pues hoy les voy a decir que así es la palabra de Dios en el día de hoy. Es sencilla para entender e interpretar, y espero que ustedes le presten mucha atención. Primera de Tesalonicenses 4, 9, 11. Pero vamos a persignarnos muchachos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 11. Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros. Hermanos, acerca del amor fraterno no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, como ya lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Hermanos, os exhortamos a seguir progresando, esforzados por mantener la calma, ocupándoos de vuestros propios asuntos y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos mandado. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a darle la interpretación a este pedacito que me viene dando vuelta en la cabeza desde hace unos días para acá, y es que Dios no obliga a nadie a estar en la iglesia de Cristo, no obliga a nadie, porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando nosotros conocemos la verdad y nos hace libres, esa libertad significa que tenemos nuestro propio libre albedrío para escoger entre creer y no creer. Y entonces acá le está diciendo Pablo a los tesalonicenses que Dios les ha infundido en el espíritu algo tan sencillo que es amar al prójimo, ayudar a los hermanos, al necesitado, y que eso que a ustedes les parece natural, deben conservarlo natural, porque así es. Sigan trabajando en sus vidas normales, sigan trabajando común y corriente, no se esfuercen por nada más, y Dios les estará siempre con ustedes. Es ese pedacito que uno dice, Dios mío bendito, la fe es tan difícil conservarla, que Dios no obliga a nadie a creer en Él. Es una cosa demasiado difícil, no así con los protestantes. Los protestantes se meten con un cuento a creer en unos absurdos, y se les mete ese cuento a creer en ese absurdo,
que se sostienen en ese absurdo y no le dan cabida a la verdad. Ya les expliqué al principio, vayan y a quienes les perdonaren los pecados les quedan perdonados. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Que ellos tienen la potestad de ir a perdonar pecados a quienes se confiesen. Pero los hermanos separados se meten en el cuento de que aquí en la tierra no hay autoridad para perdonar pecados, ningún hombre tiene esa autoridad, y entonces el demonio los enceguece y prefieren creerle al demonio y sostenerse en esa mentira que creer en la verdad que lo dice el mismo Cristo. Y entonces aquí Pablo le dice, ustedes en su conocimiento, Dios les ha infundido un espíritu para que se ayuden mutuamente, para que se quieran mutuamente, pero deben conservarse tal como están. Trabajen, luchen por la vida, salgan adelante, sean sencillos y actúen en la vida. Vamos con el Salmo 97, un resumen pequeño. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Y vamos a leer San Mateo 25, del 14 al 30. Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, antes de leerla, voy a volver a repetir. Dijo Jesús a sus discípulos. Para mí es muy importante que ustedes entiendan a quién le está hablando Dios. ¿A quién? ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. Luego, si le está enseñando a sus discípulos, quiere decir que les está enseñando lo que ellos deben aprender para que aprendan a obedecer. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitarle el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echarlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces hemos escuchado esta parábola. Es una enseñanza. ¿Pero por qué la dicen parábolas? Porque tiene que ver con lo mismo de la parábola del sembrador. Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene o cree tener. Señor, ¿pero por qué hablas en parábolas?
Y el Señor le dice al discípulo, se le hablan parábolas para que los que vean, no vean, y los que oigan, no escuchen. A ustedes se les ha dado el conocer los secretos que hay en el cielo, pero a ellos no. Ellos, aunque viendo, no ven, y aunque escuchando, no entienden, no escuchan. Por eso al que tiene se le hará más, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. ¿Y de qué está hablando ahí? De la fe. De eso se trata la parábola del sembrador, de la fe, que una fe cae en espinos, otra fuera a la orilla del camino, otra en medio de zarzas y otra en tierra buena. Y esa parábola nos dio a entender que Dios está para los que tienen fe, para los que creen. Y los que tienen fe y creen, Dios les dará más. Por eso esta parábola es parecida a la de los 5 talentos. Esta de los talentos es parecida a la del sembrador. Pues aquí dice que este hombre se fue y dejó a sus empleados a cargo. A uno le dio 5 talentos de acuerdo a su capacidad, a su inteligencia. A otro le dejó 2 de acuerdo a su capacidad y a su inteligencia. Y al otro le dejó 1 de acuerdo a su capacidad y a su inteligencia. Por eso no obligó a ninguno a lo mismo, porque él vio que el que tiene un talento, al que se le da un talento, vio que él es como dormidito, como que no es tan avispado, como que no es tan despierto. Al que le dio 2 talentos dijo, bueno, este como que tampoco es tan avispado, pero sí sabe hacer negocios, le voy a dar 2 talentos. Pero el que le dejó 5 dijo, papito, usted como es de avispado, como es de inteligente, a usted le voy a dejar 5, porque yo sé que usted es una persona que sabe negociar y sabe hacer las cosas. A cada uno le dejó lo que de acuerdo a cada uno era capaz. ¿Qué es lo que él espera? Que al de 5 talentos le devuelva bastante, que al de 2 le devuelva bastante y que al de 1 también le devuelva, y a todos les va a dar lo mismo. ¿Esto qué me hace suponer? Que también la parábola del hombre que salió a media mañana y vio que había gente en el parque sin trabajar y les dijo, vayan a mi viñedo y trabajen que yo les pagaré un denario. Y luego al mediodía fue y vio otro y le dijo, vayan y les pagaré un denario. Y a media tarde fue donde otros y les dijo, vayan a mi viñedo y les pagaré un denario. Y cuando llegó la noche, comenzó a pagarle por los últimos. El que trabajó apenas 1 hora, les pagó un denario. El que trabajó desde mediodía, les pagó un denario. Y al que trabajó todo el día, le pagó un denario. Pero los que trabajaron todo el día sintieron celos. Y él dijo, venga, ¿por qué me hace reclamos? Yo no soy el dueño de esto, pues. ¿O es que usted siente celos y envidia de que yo sea bueno? A todos les voy a dar el cielo. Eso es. Entonces aquí en esta parábola nos explica exactamente eso, para los que todavía no lo han podido escoger. Hay personas en este mundo que creen mucho. ¿Se acuerdan? Voy a volver a la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que esa parábola termina con que y la semilla creció el 30%, el 60% y el 100%? ¿Se acuerdan que la semilla creció el 30%, el 60% y el 100%? Es esto mismo, es exactamente lo mismo. La semilla crece de acuerdo a la fe de cada uno. Entonces el que tiene 5 talentos es porque tiene una fe firme en Dios. Tiene una fe tan firme en Dios que es capaz de producirle a Dios 5 talentos más. Puede llevarle hasta 5, vamos a ponerlo en cantidad de almas. Si una persona le da un talento y ese talento se esfuerza en predicar la palabra de Dios, en enseñarla, en llevar, es capaz de ir a conseguirse 5 almas para el Señor. 5 almas para el Señor. Y entonces cuando viene el Señor le dice, Señor, tú me diste 5 y yo te devuelvo otras 5. Mira que te doy 5 almas para el cielo. Y el Señor le dice, oh, qué fiel, qué siervo tan fiel y prudente, has hecho lo que tenías que hacer, pasa al banquete del Señor. Y al que le dio 2, dijo, ay, a usted también le di 2 talentos y también lo supo aprovechar aquí en la tierra.
para que su fe produjera siquiera otras 2 almas. Y vea, siervo fiel y prudente, también pase al cielo, pase al banquete del Señor. Pero ¿sabe quién es el de un talento? ¿Sabe quiénes son los de un talento? Los que escuchando la palabra de Dios no la obedecen. Y voy a hablarlo así duro. Los que escuchando la palabra de Dios no la obedecen. Hacen lo que les da la gana. El Señor se demora en llegar. Por lo tanto voy a fumar, a beber, a holgazanear, a hacer todo, porque el Señor se demora en llegar. Y como usted no sabe cuándo vendrá el ladrón, entonces llegará el Señor y lo cogerá sin haber producido ese talento, sin que haya explorado ese talento. Cuando yo tengo ahí unos dibujos animados, ¿sabe cómo lo presenta esa parábola de los talentos? Ojalá se la vean. La parábola de los talentos creo que se llama en dibujos animados. Y van a encontrar que el holgazán es un borrachín, es un hombre perezoso, es un hombre que no quiere trabajar, es un hombre que no quiere sino holgazanear, es un hombre que no quiere producir en la vida, sino que quiere vivir de fiesta en fiesta, de bar en bar, de cantina en cantina, y no se preocupa. El amigo de los 5 talentos lo llama: venga amigo, traiga ese talento y pongámoslo a producir junto con los míos, y él dice que no. Luego lo llama el de los 2 talentos y le dice: amigo, venga, aquí hay una oportunidad de negocio, venga, hagamos negocio. Y él dice que no, que él no va a ponerse a desperdiciar ese talento que Dios le ha dado en pendejadas. No, yo me lo guardo. Y cuando llega el Señor, encuentra a ese holgazán que no quiso creer en Dios. ¿Y cómo es arrojado? Al fuego. Échenlo afuera, átenlo de pies y manos y arrójenlo al fuego. Así son los que no quieren creer en Dios, los que creen ser católicos, apostólicos y romanos, pero siguen holgazaneando en la vida y van a misa y luego van y se van para las cantinas y creen que Dios les permite eso, creen que Dios les enseña la palabra de Dios para que después salgan a la calle a malgastar su vida y no escuchen la palabra de Dios. Ese es el error de los hermanos separados, que habiendo estado en la iglesia de Cristo, habiendo conservado su fe en la iglesia de Cristo, porque papá, mamá, los abuelos, los tatarabuelos y toda su descendencia los traían bien, un día llegó el demonio y les arrebató eso. Ya no tienen ni siquiera un talento, no tienen nada, ni siquiera un talento tienen, porque el demonio se los arrebató. Cuando venga el Señor, ¿ustedes qué les van a presentar a Dios? No, pues Señor, nosotros aleluyamos, hacíamos oraciones, cantábamos, hacíamos milagros, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre y todas esas cosas. No tienen ni siquiera un talento. Y el Señor, ¿qué les dice? No los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Esto es una cosa muy seria lo que yo estoy diciendo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.